En el día de hoy ustedes ya tuvieron la Santa Cena, by which we to remember the death of our Lord Jesus on the cross. por medio de esto recordamos a Jesús que fue a la cruz por nosotros. And now you have seen the demonstration of what Jesus passed through. Y ahora has visto, percibido con tus ojos el sacrificio que Jesús hizo por ti. This is an experience that I would like to actually describe as the way of the cross. Y esta es una experiencia que me gustaría que describamos como la forma o la manera de la cruz. Because of our time, I am actually shelving aside the sermon that I prepared, and we will just look at the Bible passage that we read. Y por cuestión de tiempo, yo voy a poner a un lado el sermón que había preparado y vamos a enfocarnos en los versículos que leímos. If you have your Bible there, open to 1 Peter chapter 2. Si tienen una Biblia, busquen el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. The focal verse, the verse on which the entire passage rests, is in verse 21. El versículo en el que se basa todo es el versículo número 21. Verse 21 says, "For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps." Que nos dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. And one thing this verse tells us, una de las cosas que nos dice este versículo, is that all of us who follow Jesus Christ, es que we have been called. We have all been called to the same way of the cross that Jesus passed through. Y lo que nos dice este versículo es que todos nosotros que somos cristianos, discípulos de Cristo, estamos llamados a continuar el mismo camino hacia la cruz que Jesús padeció, caminó por nosotros. Everything that you just watched in that video, this verse tells us that Christ suffering for us, he was leaving us an example for us to follow in his steps. Y lo que acabamos de ver en ese video es que Jesús nos dejó un gran ejemplo de la manera en la que nosotros debemos de seguir sus pisadas. For us to see that Jesus suffering for us, Jesus did not suffer for his own sin. Para que veamos, nos demos cuenta de que Jesús sufrió por nosotros. Él no sufrió por su propio, por sí mismo, sino que lo hizo por nosotros. Verse 22 tells us that, look, the first example Jesus lists for us is that Jesus committed no sin and no lie, no deceit, no cheating, no deception was found in his lips. Y el versículo 22 nos da uno de los ejemplos de el ejemplo que Jesús nos deja para nosotros, que nos dice que en él no se encontró pecado, ni se encontró en él ningún engaño en su boca. The other example Jesus lists for us is what we see in verse 23. He says, "For when he was reviled," and reviled means when he was cursed, when he was abused, when they slapped him, he said, Jesus did not revile in return. And he says, and when he suffered, Jesus did not threaten, but he committed himself to God, who judges righteously.
El otro ejemplo es lo que encontramos en el versículo 23, que nos dice que cuando le maldecían, él no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es Dios. And verse 24 tells us the essence. It says, for himself he bore our sins in his own body. On the tree means on the cross, because that word tree means wood. Okay, the cross was made of wood. So he said, Jesus bore our sins in his own body on the tree, on the cross. So that we haven't died to sin with him, we might live for righteousness. Y el versículo 24 nos dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero. El madero se refiere a la cruz, porque la cruz estaba hecha de un árbol de madera, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Everything you watched in the film, Peter says, Jesus passed through everything to leave us an example as to how we ourselves, in following him, should walk the way of the cross. Todo lo que vimos aquí en el video es a lo que Pedro se refiere, que es el ejemplo que Jesús nos ha dejado para que nosotros caminemos de la misma manera en la que él caminó por nosotros. Before we come to say what exactly is the importance of this example, we have to first of all look at the context in this passage. Antes de que vengamos a decir cuál es la importancia de estos ejemplos, tenemos que ir al contexto en el cual fueron escritos estos versículos. The context is in the way we behave towards people who have authority over us. El contexto es en un contexto de cómo nosotros debemos de comportarnos cuando una persona hace algo en contra de nosotros. Verse 18 says, you who is a servant, who is a staff, who is a worker, who is, everywhere in which you find yourself working, and you are working under people who have authority over you. Peter is saying, look, if you suffer because of what you have done wrong, he says, do not take it patiently. Y en el versículo 18 nos habla acerca de criados, ¿no? En lo que caminas, en lo que trabajas, y nos dice, estad sujeto con respeto a vuestros amos. Y nos dice que si nosotros sufrimos a causa de esto, que tengamos confianza, ¿no? De que Dios puede ayudarnos. Because actually, very many of us, we suffer because of our own sin. Porque muchos de nosotros vamos a llegar al punto de sufrir por nuestros propios pecados. Because we did not do what we were supposed to do, and we are being disciplined. Y que la razón por la que pasa esto es porque no estamos caminando de la manera que debemos de caminar, y por eso somos disciplinados. Grief, pain, suffering that we begin to actually experience in our life because of how those who have authority over us respond to our character. Sufrimiento, duelo que van a comenzar a tomar lugar en nuestra vida a causa de la consecuencia que nos llega por lo que hacemos. Now, Peter says those people who suffer because of their sins, they suffer righteously. Y dice Pedro que aquellos que sufren por sus pecados, sufren justamente. But it says that if your bosses are being mean to you, even though you are doing righteously, the Bible says you should take that
that particular suffering patiently, because it is commendable that we suffer wrongfully. Y Pedro nos dice que si por alguna manera el sufrimiento por el cual usted está pasando con su jefe o con su amo es injustamente porque pues algo que usted no ha cometido, entonces tenga paciencia porque estamos llamados a someternos a nuestros amos. Verse 20 says, if you are beaten for your faults or mistakes or your sin or your crime, he says, he is not saying you should take it patiently. No, but he says when you do good and you suffer for doing good, the Christian stand is take it patiently like Jesus did. Jesus did not suffer for his sin. He suffered for our own sin, and he endured the way to the cross. Y el versículo 20 nos habla de que si tú eres abofeteado, si eres maltratado, ¿de qué vale soportarlo? Mas lo que vemos aquí es que Pedro nos enseña que debemos de tomarlo pacientemente y que lo soportemos, así como el ejemplo que nos dio Jesús en la cruz. So, that is the example that Peter talks about here, that Jesus went the way of the cross, not for his own sin, but for the sin of others. And every suffering that you saw Jesus endured, they were all wrongful suffering. Y eso es lo que Pedro nos dice aquí, que debemos de seguir el ejemplo de Jesús hacia la cruz, que él fue a la cruz por nuestros pecados, no por sus pecados, sino por los pecados de cada uno de nosotros. And Jesus did not revenge. Jesus did not slap those who slapped him. Jesus did not curse those who cursed him. Jesus endured the abuse by the people who assaulted him. Y Jesús, él no estaba buscando revancha, él no estaba golpeando a nadie, sin embargo, él soportó a las personas que lo estaban golpeando, a los que lo estaban maltratando. That is the example we are asked to follow in the steps of Christ. Y ese es el ejemplo que estamos llamados a seguir desde la persona de Cristo. Verse 24 tells us the importance, the significance for you and I. El versículo 24 nos dice la importancia para cada uno de nosotros de esto. He says, like when Jesus died on the cross bearing our own sin, he says, we ourselves, we were crucified with Christ on that same cross. Y nos dice que Jesús, el día que fue crucificado en la cruz, también y murió por nuestros pecados, también nosotros fuimos crucificados juntamente con él. That as Jesus died on the cross, we also died to all our sins with Jesus on the cross. Que de la manera en la que Jesús murió en la cruz, nosotros murimos en la cruz con él por nuestros pecados. That if truly you are following Jesus, now that you are died to sin with Jesus on the cross, you should now live for righteousness only and not for doing wrong. Y ahora que tú estás en este punto en que moriste por todos tus pecados, deberías de estar viviendo una vida justa delante de todos. Therefore, if after today you still suffer for doing wrong, you are not suffering in the example of Jesus Christ. Y después de hoy, si continúas sufriendo de la misma manera cuando eres maltratado, quizás no estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Your life of doing wrong should be crucified with Jesus on the cross. La vida que tienes de hacer las cosas en algunos momentos de la manera incorrecta debe de ser crucificado igualmente. And the life you should live now is the life of righteousness. Y la vida que deberías de estar viviendo es una vida de justicia.
No, two verses we will read and then we will pray. And in fact, the first one, the 2 Corinthians chapter 5. Vamos a leer dos versículos y luego We will de esto just vamos a read it. orar. Segunda de 2 Corintios, Corinthians chapter 5. capítulo 5. Yes, and Segunda de we Corintios, will capítulo just read 5. from verse 14. Vamos a leer desde el versículo 14. It says, "For the love of Christ compels us. That is why we thus judge, that if one died for all, then all are dead." So that is the logic behind us saying we are dead with Christ on the cross. That Jesus died for all, so all that he died for are all dead. And then in verse 15, it says, "And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again." Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, refiriéndose a que murimos con él en la cruz, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. And I will please want every one of us to read Galatians chapter 2, verse 20 together. We will just say it as a confession. It is the confession we are going home with today. Y yo quiero que en el día de leamos todos juntos el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, como una confesión que vamos a dar en este día. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. I actually prefer for us all to please read it from the King James Bible. Y prefiero que lo lean desde la versión King James. Galatians 2:20. Everybody, can we all read? Gálatas. Want to go? Nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. The life which I know I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Hallelujah. Hallelujah. Please. Can I read in Spanish, please? Yes, please. Go on. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hallelujah. I have been crucified with Christ. Yo he sido crucificado con Cristo. Nevertheless, I live. And the life that I live in the flesh, I live by the grace of the Son of God, who loved me, who died for me, and rose again. May the Lord bless us. Que el Señor les bendiga. As we go to follow the example of Christ